Muy buenas noches, bienvenido una vez más a su programa Acción Positiva. Hoy tengo pues un verdadero gusto en presentar a mi invitado de esta noche. Es una persona, un profesional de un reconocido prestigio, es el señor presidente de la República de Guatemala del periodo 2008 a 2012, ingeniero Álvaro Colón. Señor presidente, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias por la invitación, Francis, que va a ser un gusto platicar contigo. Pues muchísimas gracias. Con el ingeniero Colón, pues la verdad que nos une una amistad larga, un reconocimiento a su trayectoria, y consideramos muy importante el que nos pudiera compartir esta noche con ustedes y con nosotros acá, pues una amplia experiencia, la cual nace del hecho de un estadista que presidió los destinos de este país, que ha continuado activo en su vida política y en su vida ciudadana. Y obviamente, pues para empezar, señor presidente, la primera pregunta que yo quisiera hacerle y trataré de formularla lo mejor posible. Cuando usted asume su presidencia en el 2008, el famoso 14 de enero a las 14 horas del 2008, pues hay una visión. Cuando deja la presidencia en el momento que corresponde a la época actual, ¿cuál diría que son los cambios más importantes que usted ha visto que han sucedido en la vida de nuestro país, Álvaro? Yo tuve la experiencia de estar 7 años en gabinete anterior a ser candidato. Estuve con 3 presidentes bastante cerca y siempre me llamaba la atención que en el gabinete no había un programa de gobierno. Había programa de salud, había programa de educación, había programa de energía, pero no había un programa que uniera a todo el equipo de gobierno. Y desde el año 2000, cuando fundé la UNE, empezamos a trabajar con el Instituto, el programa de gobierno de la UNE, el programa de gobierno, que tenía los 4 ejes conocidos: solidaridad, gobernabilidad, regionalidad y gobernabilidad. Y creo que eso fue una cosa extraña. Yo recuerdo cuando fui a la dirección de presupuesto, recién tomado posesión, a ver cuántos de los analistas de presupuesto tenían mi programa de gobierno. Ninguno. Porque uno lleva su programa, pero el presupuesto está hecho para otras cosas, tiene otras prioridades. Entonces yo creo que en la ejecución del programa de gobierno, que según la Secretaría de Planificación Económica llegó casi al 60% de cumplimiento del programa original. Hicimos otras cosas, dejamos de hacer algunas, pero sí hubo un ordenamiento de gabinete alrededor del programa de gobierno. Todo el tema de cohesión social, el tema de todo lo internacional, etcétera, se siguió el programa de gobierno. Yo diría que ahora he tenido más de 3 años para pensar cuántas cosas me hubiera gustado hacer, que las hubiera podido hacer, qué cosas no hubiera hecho, de tener la experiencia previa. Pero yo diría que los indicadores que dejamos en salud y educación son los más impactantes. Solo para un dato, las consultas externas de los hospitales aumentaron 157% en el periodo a nivel nacional. Y en lugares donde la pobreza era más profunda, como el caso de Sololá, por ejemplo, llegó a más de 237% el aumento de las consultas en Sololá. La gratuidad de la salud, la gratuidad de la educación, que llegó casi al 100%. Yo creo que esos son legados que la gente me los recuerda cuando yo ando en la calle y alguien me dice: mire, mi hijo se graduó de bachiller gracias a usted, yo soy de tal pueblo y usted puso básicos en toda Guatemala y casi en todos los municipios pusimos diversificado. El otro legado es la parte internacional. El inicio de mi periodo tuve la fortuna de tener compañeros presidentes de la región que éramos bastante afines. Y se lograron cosas. Primero, rescatar a Honduras de su problema del golpe de Estado. Hay una participación de todos, pero en particular del presidente Fernández de Dominicana, del presidente de México, Felipe Calderón, y tu servidor. El haber llevado a Guatemala al Consejo
Seguridad de Naciones Unidas. Eso fue un triunfo. Toda América Latina y el Caribe votó por Guatemala, no hubo un solo voto en contra. Fue un gran trabajo de la Cancillería. Pero tal vez las crisis Rosenberg, por ejemplo, sigue el apoyo internacional, no sé cómo me hubiera ido. Y hubo un apoyo total, nadie creyó el asunto de Rosenberg. Pero tal vez el legado más importante de la parte internacional fue en enero del año 2011. Yo tuve una plática con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, sobre la seguridad de Centroamérica. Y de alguna manera me pidió, nos pusimos de acuerdo en elaborar un plan regional de seguridad que concluyó en el mes de junio, con un acto histórico de que los 6 países del SICA nos pusimos de acuerdo en 4 programas con 22 proyectos para entrarle de una vez por todas a la seguridad regional. Nos apoyó Colombia, nos apoyó México, obviamente Estados Unidos, y creo que fue un inicio de un programa regional que entiendo que está caminando. No es muy, a veces es difícil manejar el gabinete, ya manejar presidentes es más complicado, más complicado todavía. Entonces yo te diría que después de 3 años, 3 meses, afortunadamente estoy tranquilo, yo no tengo absolutamente nada de qué preocuparme. Me preocupan cosas del país, me preocupa mi país, pero ahora llevo un poquito más la vida familiar, los nietos, los hijos, a recuperarlos, porque la presidencia sí lo absorbe a uno y no le da tanto tiempo para ver a la familia. Pues muchas gracias. Desafortunadamente, algo que ha sido tradición en Guatemala es el hecho de que lo que un gobierno hace, el siguiente lo cambia. A veces son cambios cosméticos, de cambios de nombre, pero muchas veces los cambios son más fundamentales, en el sentido de que algo que está funcionando bien, pues se deja de hacer y se hace un nuevo. Verdaderamente, por ejemplo, usted ha mencionado el hecho de programas como los programas de solidaridad, la gratuidad en los hospitales y la educación. Pero, por ejemplo, los hospitales siguen en una crisis terrible, no los hospitales, sino que la salud pública en Guatemala sigue en una crisis muy grande. Lo que es la parte de escuelas, vemos que se viven y se están cayendo permanentemente, no llegan textos, no llega la refacción, en fin, pareciera de que no hacemos un avance significativo. En el tema de la desnutrición, pues se ha hecho mucho trabajo en ello y sin embargo seguimos siendo los países más desnutridos prácticamente del mundo. ¿Qué piensas de este hecho de que no haya continuidad de un gobierno para otro? Porque yo creo que, como tú mencionas muy bien, el hecho de haber tenido tiempo de reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué debía haber hecho diferente? ¿Qué no debía haber hecho? Pero uno de los grandes problemas que los vivimos los ciudadanos es el hecho de que de un gobierno a otro como que se olvida, borrón y cuenta nueva, pero se quita lo bueno y se sigue lo otro, pues, ¿verdad? Mira, aquí yo sí creo que es un verdadero problema la continuidad de los programas o de los proyectos o de las iniciativas. Por ejemplo, en el caso de energía, nosotros seguimos el plan del cambio de la matriz energética que traía el presidente Berger. Lo modificamos, pero para mejorar, ¿no? Y en los 4 años se logró realmente la interconexión con México. Son 120 megavatios, que es algo importante. Se aumentó muchísimo la energía no de combustible, no de petróleo, etc. En ese caso hubo seguimiento. En el caso de salud y educación, creo que es la tarea de país que no hemos logrado orquestar un consenso a nivel nacional. Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
caso de salud y educación, creo que es la tarea de país que no queremos, que no hemos logrado orquestar un consenso a nivel nacional. Cuando nosotros creamos a los 3-4 días de haber tomado posesión el Consejo de Cohesión Social, mediáticamente se manejaron los programas de gobierno, pero los programas de gobierno eran las puntas sensibles del concepto de cohesión social. Cohesión social, yo diseñé los principios y las formas de cómo manejarlo, y tenía focalización geográfica, focalización poblacional. Empezamos creo que con 51 municipios, después 70 y fuimos subiendo. Pero no era simplemente Mi Familia Progresa y la Bolsa Solidaria, eso era una parte de toda una estrategia de gabinete y de gobierno que realmente llegó a reducir los índices de mortalidad materna. Yo recuerdo, por ejemplo, el área Sutuil. Pasamos casi 2 años sin una muerte materna, porque se cubrió todo el área y se permitieron las visitas de las comadronas, la compañía de las comadronas cuando las señoras daban a luz, etc. Entonces yo creo que en salud y educación lo que hace falta es la voluntad de aplicar. Yo tuve crisis en los hospitales, pero nunca duraron más de 4 o 5 días. Pero ahora pareciera ser que hay una crisis permanente y pareciera como que el sistema colapsó. Tuvimos problemas financieros, pero yo diría, en el caso de salud, si mal no recuerdo, nosotros hemos aumentado 52% el presupuesto de salud. Imagínate, y construimos 171 centros de atención permanente en 171 municipios que no tenían servicio de salud. Todo eso a los 2-3 años empezó a dar sus resultados. Me informaron, por lo menos en un municipio de Alta Verapaz, que ahora vuelven a cerrar los centros de atención permanente a las 5 de la tarde. Nosotros los pusimos 24 horas. Los enfermos no, tú eres médico y sabes que los enfermos no tienen horario para enfermarse. Entonces yo creo que esa continuidad se podría dar con una reforma que para mí es la más importante para la situación de Guatemala ahora, y es la reforma política. Si mal me acuerdo, es en Colombia donde ya los alcaldes, candidatos a alcaldes, tienen que presentar su programa de gobierno a la entidad electoral y es vinculante su elección al programa de gobierno. O sea que si yo me comprometo a tal cosa, tengo que cumplirla porque es como un compromiso legal. Y creo que esa reforma política al país le urge en todos los temas, particularmente en la parte social. Tú te acordarás que en la campaña del 2011 todos los candidatos prometieron los programas sociales. ¿Qué quería decir eso? Que esos programas habían llegado a la población. Porque normalmente lo que aquel hizo no sirve, lo votamos. No, pero todos decían que lo iban a mejorar, que le iban a mejorar la bolsa, que iban a mejorar las transferencias condicionadas. Entonces yo creo que para la continuidad de la madurez política, yo creo que no podemos seguir con el sistema de partidos que tenemos ahora. Es verdaderamente el que está provocando estas crisis recurrentes que tiene el país. Bueno, realmente pues cada vez tenemos más partidos políticos que surgen, están y de repente desaparecen, ¿verdad? Y yo creo que sí, debe ser un cambio político en el sistema electoral y de partidos políticos que debe ser muy radical. Pero tal vez regresando un poquito a la parte esta de la ayuda social, porque yo creo que esto es fundamental. Sin embargo, desafortunadamente se ha señalado que estos programas tienden a volverse clientelares. Nosotros hemos visto aún, digamos, durante esta campaña que está sucediendo acá en Guatemala, pues que hasta han habido sanciones de parte del Tribunal Supremo Electoral porque se usan las bolsas para llevar propaganda. ¿Cómo hacer para desligar realmente que estos programas no se utilicen clientelarmente para que verdaderamente lleguen a la población que la necesita, pero por otro lado que tampoco se vuelvan en la muleta permanente? Porque también se ha señalado que si estos programas y los fondos que se usan
se hicieran en desarrollar microempresa, pequeña empresa, podríamos dejar de ir dando esta ayuda, que aparentemente ahora cada vez se usa más permanentemente. El programa de cohesión social incluía la parte productiva. Lo que sucedió es que 4 años no te dan tiempo de consolidarlo a nivel nacional, pero los programas sociales llegaron a 942,000 familias en pobreza y pobreza extrema. Solo 70,000 familias logramos llegar a la parte productiva. Y al llegar a la parte productiva se desactivaban los programas sociales tradicionales. Lo que sucede es que Guatemala tiene una pobreza muy profunda. Yo recuerdo una vez me dijeron, pero mire, en lugar de regalar el pescado, ¿por qué no enseñan a pescar? Dije, estoy de acuerdo, pero donde hay agua y donde hay pescado. Pero uno no puede enseñar a pescar donde no existe ni siquiera el agua, ni siquiera el pescado. Y aquí hay muchísimas áreas del país. Yo recuerdo, por ejemplo, la zona, toda esta de la transversal del norte, la parte de la zona reina, por ejemplo. Ahí no había nada, ahí había que empezar prácticamente de cero. Entonces yo creo que debe ser un concepto integral. Y esto clientelar, yo de ahí siempre he tenido un conflicto cuando, por ejemplo, nadie supo que en mi familia Progresa, por ejemplo, y en la Bolsa Solidaria no había un solo afiliado del partido oficial. Y fue instrucción mía. Yo dije, no quiero afiliados, ni alcaldes, ni metidos en los programas sociales. Cuando empieza el calor de la campaña, es como otra etapa. Cuando empieza el calor de la campaña, todo lo que hace el presidente y los ministros es clientelar. Pero si uno puso la gratuidad de la salud y la gratuidad de la educación y los programas sociales llegaron a la gente, el mérito era del gobierno de la UNE. ¿Y por qué va a ser clientelar un éxito en un gobierno? Porque también el partido oficial carga con los errores. Pero con lo que sí sale bien, se empieza a hablar de clientelismo, que algunos alcaldes abusaron, es casi seguro que así se dio. Pero la instrucción era que no se puede jugar con ese tipo de apoyos. Yo recuerdo a una señora, si mal no recuerdo, se llamaba Liliana, ahí en la zona reina, me dijo, yo estaba viendo las 30 computadoras que habíamos puesto con energía solar y había una niña de 9 años, bien, y bajó de internet los diálogos de Platón. Y me llamó la atención. Y le digo, mira, ¿y por qué de los diálogos de Platón? Mi abuelito nos lo leía en su libro viejo. Entonces la mamá estaba ahí y me dijo, mire, yo no me hice pobre. Yo nací pobre, pero si usted lo sigue apoyando, mis nietos no van a nacer pobres por la educación y la salud. Entonces yo creo que es cuestión de responsabilidad política. Cuando yo te mencionaba la reforma política. Ahora entramos a un periodo de elecciones. Si tú revisas en los partidos, los municipios grandes no están legalizados. Yo siempre pongo el caso de Villanueva. Villanueva es un municipio gigantesco, como Misco. El candidato a alcalde debería ser electo entre unos 10,000 o 20,000 afiliados del partido, porque entonces sale el mejor líder de Villanueva, pero no lo eligen 40. Y a 40 los compras con un almuerzo. Entonces, la democracia interna de los partidos ha sido el eterno fracaso de nuestro sistema político, incluyéndome a mí. Yo no quiero. Entonces, creo que la democratización de los partidos, por un lado, el financiamiento de los partidos, cada periodo de elecciones se vuelve casi el doble de inversión.
Andalucía, en tu mesa todo el día. Y ahora es una amenaza al sistema político las fuentes de financiamiento. Yo he sido de la tesis o de la propuesta de que el financiamiento del funcionamiento de los partidos políticos y de las campañas de ser 100% estatal. Y se debe prohibir los aportes privados o aportes de otro lado. Obviamente con un paralelo que es la fiscalización. Si el Estado da la plata, tienen que dar cuenta hasta del último centavo. Y yo no sé si tú compartes eso, pero desde más o menos el periodo del presidente Arzú, si tú observas cada periodo presidencial, la descomposición política ha ido en aumento. ¿Por qué es? Alcaldes eternos, diputados eternos, liderazgos eternos, cero democracia en los partidos, y eso te genera partidos autocráticos. Claro. Ahora, este tema obviamente es como para 4 programas. Es fundamental porque, por ejemplo, así como ha aumentado la descomposición política, digamos, al mismo tiempo ha aumentado la animadversión del votante. El desencanto. El desencanto, porque cada vez nosotros oímos en las estadísticas que más gente no sabe ni por quién va a votar, ni ninguna de las opciones le llama la atención. Realmente, por ejemplo, en Guatemala, en este momento, ese es el escenario que estamos contemplando. Algún analista que dice, yo quiero lanzar una candidatura, ¿y por qué la quiere lanzar? Pues mire, porque hay un 70% de mercado votante que no sabe por quién va a votar. Pero es gente que está decepcionada prácticamente del sistema democrático. Ahora, y es un desencanto que se ha ido acumulando en el tiempo. Ha ido acumulando y aumentando. Ahora, naturalmente, lo que sucede en un municipio X que debería de tener una organización legal permite el manejo, no sé si se llama clientelar o el manejo como se quiera de esta opción. Pero los políticos no van a cambiar esto, ingeniero. El gran problema de las reformas políticas es que la tienen que hacer los políticos. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer una reforma política cuando los interesados en que esto cambie no la quieren cambiar? Yo siento que la olla de presión política está por estallar. Esa es mi opinión. Estallar en el sentido positivo, ¿no? Y creo que hasta que la población no haga la presión suficiente en sus políticas. Y la única forma que tiene el ciudadano de castigar algo que no le parece se llama voto. Es la única forma. Vamos a entrar ya al periodo oficial electoral. Y yo he visto encuestas como las que tú mencionabas, que la que yo vi era más del 50% que no quiere votar. Es decir, que quiere votar pero no encuentra por quién. ¿Vale? Eso te diría que el que tenga ahora 20% de preferencia de voto, lo que realmente es el 10%, porque la mitad no quiere. Y yo creo que es porque todavía no ha salido una propuesta, un candidato, un partido que realmente marque la diferencia con los demás. Pareciera ser que todos están como en el mismo. Entonces la gente no tiene, todavía no ha visto cuál es la diferencia que hay entre una propuesta y otra propuesta. Posiblemente en el periodo de campaña ya se va a ver esas diferencias, pero por el momento, por lo menos lo que uno ve en las encuestas, es esa situación que tú dices, de que por un lado quieren votar, pero tienen el desencanto de no tener todavía por quién, no han decidido por quién hacer. Claro, pero dentro del sistema político actual, en realidad no hay solución. Porque, por ejemplo, algo de lo que se ha señalado muchísimo es la parte, digamos, de los diputados al Congreso de la República. Los listados nacionales. El hecho de que muchos diputados llegan porque los jala el partido, no porque los elige realmente la población. Entonces, el cambio hacia un voto nominal en el cual sea directamente por el candidato que se quiere, en fin, lo que te quiero señalar es de que creo que en este momento, aunque hubiera una opción diferente, aparentemente, el sistema no lo deja que llegue. Correcto.
coincidimos en esto contigo. Y mira, yo que con este tema sería unos 3, 4 programas y tal vez con otras personalidades aquí para poder... Pero yo creo que el sistema colapsó. Creo que el actual gobierno, con toda esta crisis que tenemos, se demostró que el sistema no funciona. No puede ser que un partido oficial desaparezca antes de terminar su gobierno, porque prácticamente va a desaparecer, no va a tener candidato. No va... Entonces, creo que eso llama la atención de la necesidad de una reforma que la va a tener que provocar la presión ciudadana. Y esa presión ciudadana podría llegar... A mí no me gustan las consultas populares. En Guatemala, si no tenemos la madurez para dirigir partidos políticos, mucho menos para una reforma. Yo creo que la Constitución está bien y la reforma política creo que debería ser una presión de la ciudadanía. A mí me gusta mucho el sistema mexicano, en términos numéricos. 6 años y nada más. Sufragio efectivo, no reelección. Pero nadie, ni alcaldes, ni diputados, ni senadores, ni presidentes, nadie puede reelegirse en el mismo cargo otra vez. Entonces, creo que esa es una buena experiencia. Yo no creo en la reelección. Yo, la verdad, una vez el presidente Lula en una cumbre, alguien habló de reelección y dijo, mira, le digo, el primero es para consolidar programas, el segundo es consolidar equipo el primero y consolidar programas el segundo, el tercero es dictadura. Claro. Bueno, y yo creo en realidad de que lo que hablábamos en algún momento al principio, de que no hay una continuidad de programas, ¿no? Viene un gobierno, hace una cosa buena, el siguiente lo cambia por capricho, porque no quiere hacer lo mismo. Obviamente la continuidad sí es necesaria, siguiendo el pensamiento del presidente Lula, pero ajustándolo a la realidad. Lo que debíamos de tener nosotros es la continuidad de programas con visión de país, de programas de largo plazo, que no importa en realidad quién lo lleve, sean en beneficio de la población, y no que este programa que es bueno hoy, resulta que mañana lo cambian porque no les gustó, o porque como esto les recuerda al colorcito que lo traía antes, ahora queremos que este color se recuerde por otra cosa. Correcto. Mira, no quiero hacer yo oficiosamente campaña de nadie, pero creo que en esta elección va a haber algunos componentes que podrían dar una luz. Va a haber 2 ciudadanas candidatas. Eso hace una diferencia y las 2 son políticas de carrera, no son improvisadas. Por los números que he visto, la posibilidad de que un partido pueda repetir. Un partido que ya gobernó, un partido que podría, no sé si lo van a hacer, presentar gabinete entre la primera y segunda vuelta, gabinete probado, con experiencia, con 3 años de estar pensando lo que no deberían haber hecho y lo que sí hicieron bien. Un partido oficial destruido. Esto está generando condiciones y variables que yo diría que todavía no conocemos el escenario electoral de esta vez. Yo siento que todavía puede aparecer un inspirado. Y hemos tenido casos de inspirados. Puede aparecer alguien totalmente ajeno a la política de ahorita, que haga la diferencia que hablábamos hace un momento. No lo veo, honestamente, pero puede aparecer. Ingeniero, le vamos a tomar la palabra y nos vamos al siguiente programa. Los vemos el próximo domingo con el ingeniero Álvaro Colón para continuar este interesante tema que hoy estamos platicando. Buenas noches.